tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Héctor Armenta, base Allen 678, el heavy metal de la ufología, presentes una vez más para la nueva edición de hoy. Pues bien, la vez pasada, si recuerdan, habíamos quedado pendientes de venir a presentarles a los precursores de la ufología mexicana. Aquí el maestro Carlos Guzmán es el que nos va a hacer el favor de hacer la presentación, de hacer la cronología que mucha gente no conoce. Hace rato platicábamos tras bambalinas que mucha gente, por desgracia o por fortuna, no sé, habla sin ton ni son, sin tener un guión o más que nada sin tener una cronología de lo que es la ufología. Algunas gentes todavía consideran que esto es una pseudociencia y cosas de ese tipo, pero la verdad es que ya está avanzado mucho como todo lo que tiene que ser. Y precisamente para quitar esos mitos, quitar esos errores, aquí el compañero nos va a hacer favor de presentarles toda la cronología como debe de ser, al menos aquí, lo que es en México. Sí, así es, Héctor. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a tu programa. Y la vez pasada que había yo quedado contigo y con tus amables internautas, era que íbamos a hablar sobre los pioneros de la ufología aquí en México, sobre aquellas personas que se empezaron a interesar en esta temática y que desafortunadamente, pues ya la mayoría ya no están con nosotros. Claro, sí. Exactamente. Entonces, bueno, la gente joven, la gente que se empieza a estar interesada en este tema, desconoce precisamente a esos pioneros y bueno, no es culpa de ellos porque desafortunadamente los libros que se publicaron en su tiempo, en los 60, en los 70, bueno, ya estos libros están agotados, por ahí raramente se llega a encontrar algún libro de estos autores que vamos a platicar en las librerías de segunda mano, aquí en la Ciudad de México, quizás en algunas de provincias se puedan encontrar también. Entonces, mi objetivo es hacer una remembranza, una recordación, una retrospectiva a esas personas que estuvieron con nosotros, que algunas que todavía están, pero que pues es de sentir el hecho de recordar a estas personas. Y yo quise hacer hace algunos años este libro que se llama Testimonios OVNI, en el cual yo las reúno precisamente por ahí. Desafortunadamente me faltaron uno o dos pioneros, uno porque ya no estaba con nosotros y el otro no lo pude localizar, pero vamos a hablar sobre estos pioneros en México que le dieron un gran impulso desde el punto de vista de la divulgación aquí en México. Así es que pues si tú me permites, claro, podemos empezar. Claro. Y en cabina nos pueden hacer favor de pasar la primera ilustración que traje, están numeradas, y desde luego vamos a empezar con el maestro de maestros. Y el maestro de maestros, tú ya sabes a quién me estoy refiriendo, es a don Pedro Ferriz Santa Cruz. Claro, sí. Ahí lo tienen ustedes en viñeta, y las ilustraciones que vamos a seguir presentando son también en viñeta, porque lo que yo quise fue estandarizar a estos personajes de los cuales yo hablo aquí en mi libro. Y bueno, el licenciado Pedro Ferriz Santa Cruz es propiamente el pionero de la investigación OVNI en México. Ya la vez anterior habíamos hablado un poco de él, de esos famosos programas que tuvo en la televisión mexicana, como el Gran Premio de los 64,000 pesos, que era un premio cultural. Se invitaba a que participaran en ese programa. En específico, los concursantes se inscribían en algún tema en particular, Julio César. Y entonces, bueno, ahí el erudito, el maestro Pedro Ferriz, hacía todas sus preguntas alrededor de Julio César, o cualquier otra temática, quizás la Edad Media, etc. Don Pedro Ferriz, a través de los años, él tiene un programa en televisión que es Un Mundo Nos Vigila, y ese programa de Un Mundo Nos Vigila tiene distintas temporadas,
hablamos extensamente de la bibliografía que el maestro Ferriz produjo. Ya no nos dio tiempo de hablar en específico de cada una de sus obras. Claro. Esa, como te había yo comentado, será para quizás en algún otro programa. Hablemos exclusivamente de alguna obra del maestro Pedro Ferriz. Entonces, de tal manera que, bueno, él estuvo interesado en esta temática desde principios de los años 50. Creo que ni tú ni yo habíamos nacido en ese entonces. No estaban ni proyectos. Y bueno, pues el maestro Pedro Ferriz se conoce mucho por tanto su programa de televisión como su programa de radio de Un Mundo Nos Vigila. El programa de radio se denominó Más Allá de la Tierra, pero el programa de Un Mundo Nos Vigila lo tuvo tanto en canales de Telesistema en aquel entonces como de Canal 13, y que después a la postre, bueno, se fusionaron. Así es que es muy extenso hablar del maestro Ferriz, de mi maestro, y más adelante vamos a hablar en específico de alguno de los libros que nos legó, porque es pues extensa. Creo que no hay otro autor, quizás sí, don Luis Ramírez Reyes, que también tiene una extensa bibliografía al respecto. Bueno, pasamos a hablar de nuestro segundo personaje. Por ahí, por favor, en cabina, si me hacen favor de insertar la segunda ilustración que traje al respecto de estos personajes pioneros de la ufología mexicana, o lo que los españoles denominarían primera generación. Bueno, efectivamente ahí ya en cabina nos están haciendo favor de insertar la ilustración de Francisco Domínguez de la Rosa. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y quién es Francisco Domínguez de la Rosa? A lo mejor algunos de los rockeros que seguramente recuerdan, o puesto que lo vivieron, ¿no? Yo no lo viví, desafortunadamente, esta época, lo que llaman la época dorada del rock and roll en México. Resulta que Francisco Domínguez de la Rosa es el tecladista del famoso grupo Los Rebeldes del Rock. Y Francisco Domínguez de la Rosa, pues, es un entusiasta, estudioso de esta temática. Él, conjuntamente conmigo, llevamos a cabo algunos aspectos de difusión del fenómeno por allá de principios de la década de los 90. Y bueno, yo escribí con él también algunos libros al respecto de esta temática. Ya hablaremos en específico de algunos de los libros. Y bueno, todavía afortunadamente don Paco Domínguez, como se conoce en el medio, y más aún lo conocen como el abuelo, don Paco Domínguez, bueno, sigue muy entusiasta con su grupo del rock and roll de los años 60, ahí donde Johnny Laboriel era la voz de aquel entonces. Desafortunadamente también don Laboriel ya se fue. Así es que este es otro de los precursores de esta temática en México. Bueno, pasamos a la siguiente ilustración, por favor, de estos personajes. Y este personaje que ustedes están viendo ahí en pantalla, esta viñeta, es del profesor Santiago García. ¿Quién fue Santiago García? Bueno, Santiago García fue una persona que vivió en el norte, específicamente en Torreón, y él desarrolló una intensa actividad de la temática OVNI. Aquí yo puse en la mesa que tenemos, todo Héctor, a uno de los 2 libros que él escribió. Si nos hacen favor de enfocar en cabina este libro que tenemos aquí en la mesa. Exactamente, muchas gracias. Este libro es un libro histórico, es un libro único, Héctor, porque
bueno, él tituló Las dos caras de la enigmática zona del silencio. Y es un libro único porque por ahí sí hay un par de libros más que nos hablan sobre la zona del silencio, pero no son autores mexicanos, son autores norteamericanos. Claro. Y él, bueno, al vivir ahí muy cerca de la zona del silencio, en Torreón, Coahuila, desarrolló todo este libro increíble en donde nos narra casos de ovnis, en donde nos narra cómo se descubrió la zona del silencio, en donde nos narra las anomalidades que tiene la zona del silencio, de que podemos encontrar ahí especies diferentes, muy raras, en especial la tortuga. La famosa tortuga con un caparazón totalmente distinto a las tortugas marinas. Hay que recordar que esa zona de la zona del silencio hace muchos millones de años fue mar. Ahora es un desierto. Y la zona del silencio cobró mucha importancia, si recordarás, en 1969, porque cayó ahí en parte ese famoso meteorito resonante que le llamaron el meteorito de Allende, que cayó en la ciudad de Allende, muy próxima a la zona del silencio, y ese meteorito se hizo famoso, que más adelante también podemos hablar en alguno de tus programas. Claro. Porque es un meteorito con unas particularidades muy singulares en cuanto a su composición metalúrgica, porque no muchos meteoritos con esa composición metalúrgica han caído en la Tierra. Y vinieron muchos científicos de varias partes del mundo, desde luego los que más rápido llegaron a la zona fueron los norteamericanos. Desafortunadamente por ahí en la UNAM, en aquel entonces, por el año del 70, yo fui al año siguiente, porque me enteré que afortunadamente el Instituto de Geología de la UNAM logró recuperar algunos pedacitos de algunas piedritas de este meteorito, porque vinieron muchos extranjeros, como te mencionaba, y bueno, se llevaron kilos de este extraordinario material. Un par de años después, por ahí, vino todo un análisis que se publicó en la famosa revista norteamericana de Sky and Telescope, y vino muy específico la composición de química y mineralógica de este meteorito, si se puede llamar así. Así es que el Instituto de Geología por ahí debe de tener esas muestras que yo tuve en mis manos, porque el profesor Schmidt, que pertenecía al Instituto de Geología, me permitió tomar ese meteorito en mis manos, y bueno, esto fue todo un gran acontecimiento en febrero de 1969 que este meteorito cayó. Pero después la zona del silencio cobró mayor importancia. ¿Por qué? Porque resulta que al año siguiente, en 1970, cayó un cohete Athena, un cohete balístico que los norteamericanos lanzaron de alguna ciudad a otra ciudad. Creo que se lanzó en Utah y iba a caer en alguna otra zona, en algún otro estado de los Estados Unidos, pero resulta que este cohete fue a caer, misteriosamente se desvía porque era de se prueba, desvía, ¿no?, a la zona del silencio. Entonces ahí hay algo muy misterioso, que también más adelante podríamos hablar de esa famosa caída de ese cohete Athena, porque si recordarás, Héctor, el hombre llega a la Luna en 1969. Entonces aquí el cuestionamiento es de que cómo es que se calcula perfectamente de llegar la Tierra a la Luna en una distancia de 360,000 kilómetros, más o menos, desde luego, ¿no?, para que el cohete
no se siga, ¿verdad? Sí, no se desvíe, no haya no se problemas. desvíe, se todo siga a eso. otra parte. Y se supone que lo logran, y algo tan pequeño no puede. Y algo de unos cuantos kilómetros Sí. resulta que se va a caer en Ya, México. con el vecino. Sí, entonces fue algo muy, muy extraño. Ahí, bueno, se cuenta en parte la historia aquí en el libro del profesor Santiago García, pero yo tengo otras fuentes en donde se especula que este cohete fue hecho caer a propósito ahí a la zona del silencio para que los norteamericanos tuvieran oportunidad de recoger algo porque inclusive se narra en algunas fuentes de las cuales yo tengo referencia que lo que hayan sacado, dijeron ellos que habían quitado o habían sacado tierra contaminada porque tenía este cohete tenía cobalto y quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Entonces nos hicieron el favor de llevarse de limpiar lo que basura. había puesto en una forma radiactiva esa zona. Pero pues desde luego que no fue así. Y debió de haber acontecido algo bastante importante porque lo que se lo llevaron en ferrocarril. 2, 3 furgones de ferrocarril. O sea que pesaba bastante. O fue tierra o vete a saber qué cosa fue, ¿no? O pedazos de algo. El hecho es de que ahí, bueno, continúa el misterio. Y por eso el profesor Santiago García, del cual yo lo conocí, me distinguió con su amistad, ya no está con nosotros desafortunadamente. Bueno, escribió este magnífico libro que también más adelante podemos llevar a cabo exclusivamente un programa de lo que contiene este libro, de las observaciones ovni, de esas cosas extrañas que hay ahí en la zona del silencio, etc. Bueno, esto es uno de los precursores también del fenómeno ovni en México, que tuvo una gran participación allá en la región del norte, en la región de Torreón, en fines de la década de los 70 y prácticamente toda la década del 70. Bueno, pasamos a nuestro siguiente personaje. Si en cabina nos quieren poner la siguiente ilustración, por favor, de acuerdo a la numeración que les envié. Bueno, aquí un gran personaje de los medios de comunicación mexicanos. Y es nada menos que uno de los dos fundadores del grupo CIFEAC. Y este gran personaje es don Ramiro Garza Treviño. Don Ramiro Garza Treviño tiene una gran trayectoria entre las personas que trabajan aquí en los medios de comunicación y que desde luego que tengan cierta edad, porque don Ramiro Garza Treviño fue un gran innovador, un gran creativo de los programas de radio que existieron en México en los años 60, 70 y 80. Un gran creador de nuevas estaciones que yo en forma particular, Héctor, tengo una gran admiración por este personaje, una gran admiración porque fue fundador del grupo CIFEAC.